Cordial saludo, sean todos nuevamente bienvenidos a este video en donde vamos a resolver nuevamente un sistema eléctrico. Hay ya dos videos anteriores en donde les expliqué muy detalladamente los ejercicios. En este video vamos a ir un poquito, no mucho, pero un poco más rápido. Tenemos este circuito que está lleno de elementos, pero no es tan difícil como parece. ¿Por qué? Porque recordemos la teoría de los nodos. Se busca aquel nodo en el cual se unan dos o más elementos, o aquel punto en el que eso esté pasando. Miren, aquí tengo uno, porque conecto la fuente, conecto el resistor y conecto este capacitor. Quiere decir que aquí tengo B1. Aquí tengo otro punto de unión. ¿Por qué? Porque estoy conectando la resistencia, esta otra resistencia, este capacitor y esta otra resistencia. Entonces, aquí en este punto tengo B2. Acá en este punto, ¿quién tengo? B3, perdón, porque conecto la resistencia, el capacitor y este capacitor. Ahora, no nos podemos olvidar de la Tierra. Recordemos que la Tierra es aquel punto en donde se me unen dos, tres o más elementos, es decir, la rama o punto en donde estoy conectando más elementos en mi circuito. Quiere decir, acá conecto 4, pues voy a ponerla acá. Acá también estoy conectando 4, pero internamente esa tierra pues no es tan conveniente ponerla adentro. ¿Sí? Siempre se pone por fuera, independientemente de que acá hayan 4 ramas, siempre se pone en la parte inferior de mi circuito, es lo más recomendable. Siempre abajo, en la parte inferior de mi circuito. Ahora, yo había dicho en el video anterior que cuando había presencia de una fuente de voltaje, inmediatamente el voltaje de la fuente va a caer en el nodo, porque está entre tierra y este nodo. Entonces quiere decir que B1 va a ser igual a BT. B1 va a ser igual a BT. Ahora, si yo me paro en el nodo B2 y aplico que la sumatoria de corrientes que entran va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que van a salir, entonces yo voy a tener lo siguiente. Si yo pinto que a través de esta resistencia viene una corriente IR1, a través de esta resistencia viene una corriente IR2, a través de este capacitor, ojo que miren que yo solo marco corrientes en donde está un elemento, aquí, aquí, acá, acá no, ese es mi punto. Entonces, I de C1, I de R2. Entonces, ¿qué corriente entra a este punto? Que este punto está conformado, miren, por toda esta ramita aquí. ¿Qué corriente entra? I de R1 y sale I de R2 más I de C1 más I de R2. I de R2, I de R3. Acá es I de R3, perdón. I de R3. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, I de R1, como tengo resistencia, resistencia y resistencia, corrientes, o sea, corrientes de la resistencia. Recordemos que estas sí son por ley de Ohm. Y el capacitor si viene siendo en derivada del voltaje. Entonces, escribámosla. I de R1 es B1 menos B2 sobre R1 igual I de R2. ¿Quién viene siendo I de R2? B2 menos B referencia. A pintarlo acá. Menos B de referencia sobre quién? R2 más la I del capacitor que viene siendo C1 por la derivada del voltaje en el capacitor que viene siendo la diferencia de potencial B2
menos B de referencia sobre dt. Y la del resistor 3, que viene siendo B2 menos B3 sobre R3. Y ahora sí, ¿qué pasa con la referencia? 0, 0. ¿Qué pasa con B1? Pues es igual a BT. Entonces, voy a pasar todo esto para este lado para hacer de una vez un despeje rápidamente. Se me queda 0 igual. Primero esto lo que está de este lado. B2 sobre R2. ¿Sí? Porque esto se me fue. Más C1 por derivada de B2 de T. Escribí con negro que no se pega así. Más B2 menos B3 sobre R3. Ahora, como voy a pasar este término para acá, me va a quedar menos B1 menos B2 sobre R1. Como B1 está en función de BT, entonces yo tengo que 0 va a ser igual, escribámosla con rojo, que es el que se ve mejor. 0 va a ser igual. Primero vamos a escribir esta derivada para dejar en orden. Luego vamos a escribir ahora sí los términos que no son derivadas. Más B2 sobre R2. Voy aquí. Pues vengo acá. Más B2 menos B3 sobre R3. Más, voy a meter este menos, multiplicar este menos por este término, me quedaría B2 menos B1, pero B1 ¿quién es? BT sobre R1. Y tenemos la primera ecuación. Ahora, ¿qué otra ecuación nos falta? ¿Qué otra ecuación nos falta? Miren que yo no me paré en este punto y hice ley de corriente de Kirchhoff porque ya ese potencial lo tengo. Y me paro en este punto porque no lo tengo. ¿Y cómo lo tengo? Pues expresándolo en estos términos. Vamos a hacer ahora el del nodo B3. Tengo que pararme acá. Entonces, si yo me fijo, viene I de R3, I del resistor 3. Acá viene I del capacitor 2. Y aquí entrar I del capacitor 3. Entonces, nodo B3. La sumatoria de las corrientes que van a entrar va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que van a salir. ¿Qué corrientes van a entrar? Entra I del capacitor 3 más I del resistor 3, porque me estoy parando en este punto y también va a entrar, y viene igual I del capacitor 2. La I del capacitor 3, recordemos que se expresa en términos de ¿quién? Capacitancia por derivada de voltaje. Entonces vengo, capacitancia 3 por el cambio de una diferencia de potencial que es B1 menos B3. Sobre dt, más I del resistor, que sí se expresa en términos de ¿quién? B2 menos B3 sobre R3. B2 menos B3 sobre R3. Igual a ¿quién? Capacitor 2 o capacitancia 2 por el cambio del voltaje en este capacitor, que viene siendo ¿quién? P3 menos referencia. Ahora, como la referencia es 0, pues esto se me va y me va a quedar lo siguiente. Esto voy a pasarlo para aquel lado restando, pero obviamente igual a 0 acá. Entonces quiere decir 0 igual. Esto es a lo que me refiero. Capacitor 2 por el cambio de B3 en función de tiempo. Menos
B2 menos B3 sobre R3 menos C3 por la derivada de ¿quién? B1 menos B3 dt. Ahora metamos este signo en cada uno de estos términos, quiere decir un producto, va a quedar que 0 es igual a C2 por el cambio de B3 en función de tiempo, más P3 menos B2 sobre R3, más C3 por la derivada de B3 menos B2 menos B1. Pero ese B1 recordemos que en quién, dt. Y dt. Y listo. 2. Tenemos las dos ecuaciones íntegros diferenciales que nos determinan a nosotros ese comportamiento que tiene el circuito, pero está en íntegros diferenciales. ¿Por qué? Bueno, esta no está en íntegro diferencial porque, como vemos, no hay ningún inductor. No hay ningún inductor. Como no hay ningún inductor, no hay ninguna integral por ahí. Entonces, como ya tenemos expresadas estas dos, pues nos va a servir mucho para las analogías. Y se expresan de esta razón. Nos vemos en un próximo video nuevamente. Muchas gracias.